¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Ayer. Es un gran filósofo que ha tenido mucha influencia durante el siglo XX y que es uno de los principales representantes del empirismo lógico. En este sentido, hay que decir que realmente sus obras influyeron en otros muchos filósofos europeos y también a nivel mundial. Y en ese aspecto hay que decir que sus obras han sido muy leídas, diríamos, en el ámbito filosófico. Y hay que decir también que la filosofía del siglo XX no puede entenderse sin prestar atención al desarrollo del empirismo lógico o positivismo lógico, una corriente profundamente influida por la lógica formal, las ciencias naturales y la revolución lingüística que recorrió el pensamiento anglosajón y continental. Entre sus representantes más influyentes se encuentra Ayer, filósofo británico cuya obra más conocida, que es Lenguaje, Verdad y Razón, o Lógica, de 1936, no solo introdujo las ideas del Círculo de Viena en el mundo de habla inglesa, sino que también reformuló con gran claridad el programa de una filosofía científica basada en el análisis lógico del lenguaje y la experiencia empírica. Nacido en 1910 en Londres y formado en Eton y luego en Oxford, Ayer desarrolló su pensamiento bajo la influencia de Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena, grupo que visitó en su juventud, donde se impregnó del racionalismo científico y la crítica antimetafísica que caracterizaba a figuras como Maurice Schlick, Rudolf Carnap y Otto Neurath. Si bien Ayer nunca formó parte formal del círculo, su lenguaje, razón y lógica se convirtió en la más clara y popular expresión del empirismo lógico en el Reino Unido y lo consagró como una figura central del análisis filosófico. Además de esto, Ayer defendía que la función de la filosofía no es construir teorías metafísicas o especulativas sobre la realidad, sino analizar los significados del lenguaje, aclarar el uso de las proposiciones y distinguir entre aquellas que tienen sentido, es decir, son verificables, y aquellas que, aunque puedan parecer significativas, en realidad carecen de valor cognitivo. Su punto de partida y eje central de su filosofía temprana es el principio de verificación, una reformulación del criterio de significado que inspiraron Hume y los positivistas del siglo XIX y que el Círculo de Viena convirtió en núcleo metodológico. Según Ayer, una proposición solo tiene significado cognitivo si es empíricamente verificada o verificable, es decir, si existen condiciones observables que permitan confirmar o falsar su verdad. De este modo, las proposiciones de la lógica y las matemáticas, que son tautológicas, y las proposiciones empíricas son susceptibles de contrastación y son las únicas dotadas de sentido. En cambio, las afirmaciones metafísicas, religiosas o éticas, al no ser contrastables por la experiencia, son consideradas por Ayer como pseudo-proposiciones, carentes de significado literal, aunque puedan tener valor expresivo o emotivo. Y además hay que decir también que este enfoque radicalmente antimetafísico lo lleva a declarar el lenguaje de verdad y lógica que la filosofía no es una doctrina, sino una actividad, eco evidente del primer Wittgenstein, el del Tractatus Lógico-Filosófico, y para Ayer frases como Dios existe, el alma es inmortal o la sustancia subyace a los accidentes no son falsas ni verdaderas, son simplemente sinsentidos, aunque puedan expresar actitudes o estados emocionales. Así, la metafísica, entendida como intento de decir algo sobre lo que está más allá de la experiencia, es rechazada como un residuo de una forma de pensamiento anterior al rigor científico. Y en este aspecto, uno de los puntos más innovadores y también más polémicos de Ayer fue su concepción del lenguaje moral, siguiendo las ideas del emotivismo de su época y en particular de su contemporáneo, Charles Stevenson. Ayer sostenía que los juicios morales no describen estados de cosas ni enuncian tampoco verdades objetivas, sino que expresan emociones, preferencias o actitudes del hablante. Así, cuando alguien dice mentir está mal, no está haciendo una afirmación objetiva, verificable, sino que está diciendo algo similar a mentir o no apruebo mentir. De esta forma, los enunciados éticos son expresiones emocionales, no proposiciones con contenido factual.
y de esta manera esta teoría ética, conocida como emotivismo, tiene importantes implicaciones. En primer lugar, implica que no es posible un conocimiento moral en sentido estricto, ya que no hay hechos morales susceptibles de observación o verificación. En segundo lugar, desarma cualquier intento de fundamentación ética objetiva, ya que la moral se reduce al plano del sentimiento o de la aprobación social. Y en tercer lugar, transforma el debate ético en un ejercicio de persuasión más que de argumentación racional, lo cual ha sido objeto de críticas posteriores por filósofos como Philippa Foot o Alasdair MacIntyre, quienes ven en este enfoque una reducción indebida de la complejidad ética. Además, volviendo al ámbito epistemológico, el compromiso de Ayer con el empirismo radical lo lleva a defender una teoría del conocimiento basada en la experiencia sensorial directa. En su obra, pues realmente aparece todo esto. Ayer intenta justificar la fiabilidad del conocimiento perceptual recurriendo a las proposiciones incuestionables del dato sensorial. A este respecto, su concepción se alinea con el modelo fundacionalista tradicional, según el cual todo conocimiento se basa en una base indubitable de datos empíricos inmediatos sobre los que se construyen inferencias más complejas. Además de esto, sin embargo, Ayer también fue consciente de las dificultades de este modelo y a lo largo de su carrera matizó sus posiciones, en particular en lo referente al carácter privado de las sensaciones y al problema también de la justificación de las inferencias inductivas, aunque inicialmente aceptaba la validez de la inducción como base del conocimiento científico. Más adelante reconoció, en línea con Hume, que no existe una justificación racional definitiva para la inferencia inductiva, y esto revela una tensión persistente en el pensamiento empirista, la necesidad de confiar en la experiencia sin poder fundarla de manera absolutamente segura. Y también hay que decir que en el plano de la filosofía de la mente, Ayer adoptó una postura cercana al materialismo lógico o conductismo filosófico, según el cual los estados mentales deben entenderse en términos de comportamientos observables o disposiciones a actuar de cierto modo. Esto lo lleva a rechazar el dualismo cartesiano y a oponerse a toda concepción de la mente como entidad inmaterial o separada del cuerpo. En su lugar, propone un análisis de los conceptos mentales en términos del uso lingüístico y del comportamiento, anticipando con ello ciertos desarrollos posteriores de la filosofía analítica del lenguaje ordinario. Además, también hay que decir que hacia el final de su carrera, Ayer mostró un creciente interés por los problemas tradicionales de la filosofía, incluyendo cuestiones sobre la libertad, el yo, la percepción estética y hasta la religión, aunque sin abandonar su compromiso con el análisis lógico y la claridad conceptual. Además de todo esto, también hay que señalar que Ayer se muestra más reflexivo, menos dogmático a medida que pasa el tiempo, que en su juventud, por ejemplo, y más dispuesto a reconocer las limitaciones de su enfoque inicial. Allí se pregunta, por ejemplo, por la posibilidad del conocimiento, la naturaleza de la mente y el sentido de la vida, aunque siempre desde un marco racionalista y escéptico. Y también hay que pensar en un momento clave de esta evolución que se encuentra en su experiencia cercana a la muerte en 1988, cuando tras un paro cardíaco estuvo clínicamente muerto durante varios minutos. Al despertar, relató una experiencia intensa que describió como una visión del más allá, aunque rápidamente aclaró que no creía que fuera evidencia de vida después de la muerte. Sin embargo, este episodio dio lugar a uno de los textos más curiosos de su obra tardía, en el que reflexiona, sin abandonar su naturalismo, sobre la posibilidad de que nuestras concepciones actuales de la mente y la conciencia sean todavía insuficientes. Y este viraje final no representa un abandono de sus convicciones filosóficas, sino más bien una profundización. Ayer no se convirtió al misticismo ni abrazó tampoco una metafísica espiritual o idealista o espiritualista, pero sí reconoció la complejidad de los fenómenos de la conciencia y la posibilidad de que la ciencia futura arroje luz sobre ellos de modos hoy insospechados.
En este sentido, su pensamiento constituye un ejemplo de racionalismo abierto que mantiene la exigencia de claridad, lógica y evidencia empírica, sin cerrar la puerta a lo desconocido. Y además, desde una perspectiva histórica, la importancia de Ayer radica en su papel, en su función como divulgador y clarificador de las ideas del positivismo lógico. Aunque su pensamiento no fue original en el sentido de crear teorías filosóficas completamente nuevas, sí tuvo una enorme influencia en la forma en que la filosofía académica anglosajona se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. Su estilo claro, incisivo, directo y su habilidad para traducir conceptos técnicos en lenguaje accesible lo convirtieron en uno de los grandes comunicadores de la filosofía contemporánea. Y en este sentido hay que decir también que el legado de Ayer ha sido objeto de múltiples críticas. La más común es que su versión del empirismo lógico resulta excesivamente restrictiva, al excluir del discurso racional grandes áreas del pensamiento humano. Además, el principio de verificación, piedra angular de su teoría del significado, fue objeto de duras objeciones. No solo es difícil aplicar en la práctica, sino que él mismo no es empíricamente verificable, lo que lleva a un problema de autorrefutación. Incluso dentro del empirismo lógico, figuras como Carnap o Neurath propusieron versiones más flexibles del criterio de sentido. Y de esta manera, en el ámbito ético, el emotivismo de Ayer fue superado por enfoques más sofisticados que incorporan elementos de la razón práctica, la intersubjetividad y el contexto cultural. La reducción de la moral a la expresión de emociones fue también considerada insuficiente para captar la normatividad y el contenido racional del juicio moral. Por ello, pensadores como John Rawls, Christine Korsgaard o Thomas Nagel elaboraron teorías éticas que buscan combinar racionalidad, universalidad y sensibilidad a los hechos morales, superando la estrechez del emotivismo. Y desde esta perspectiva, y pese a estas limitaciones, la figura de Ayer conserva una vigencia importante. Su insistencia en la claridad, la precisión y la eliminación del oscurantismo metafísico sigue siendo también una brújula para quienes consideran que la filosofía debe ser una actividad rigurosa, crítica y comprometida con el conocimiento, en un contexto donde proliferan discursos vagos, teorías especulativas, sin base empírica y misticismos intelectuales. El escepticismo vigilante de Ayer actúa como un antídoto contra la confusión. Y en ese sentido, además hay que decir que su proyecto filosófico anticipa muchos de los desarrollos actuales en la filosofía del lenguaje, la epistemología naturalizada o naturalista y la filosofía de la ciencia. Aunque su versión del empirismo lógico ha sido revisada y también superada, el espíritu de su enfoque, racional, crítico, analítico, sigue animando gran parte de la filosofía contemporánea. En definitiva, se puede afirmar que Ayer fue un intelectual de su tiempo que supo expresar con agudeza las aspiraciones y los límites del pensamiento moderno. Hoy, cuando la filosofía busca nuevos caminos entre el realismo especulativo, el pensamiento poshumanista y las neurociencias, la obra de Ayer nos recuerda que todo intento de comprensión comienza por el lenguaje, que la claridad es una forma de respeto por la inteligencia del lector y que la filosofía, antes que una doctrina, es una herramienta para pensar con rigor, desmontar ilusiones y buscar el sentido entre los hechos. Y esto es algo también decisivo, sin ninguna duda. En cualquier caso, tengo que decir que Ayer es un gran filósofo, eso nadie lo pone en duda, pero diríamos que hace una crítica excesiva de la metafísica y hay que considerar que existe la metafísica realista, la metafísica intramundana de Xavier Zubiri y de otros pensadores, y por lo tanto la metafísica, en un sentido amplio, es filosofía. Y realmente podemos pensar en la metafísica de Aristóteles, que se ocupaba también de la realidad del ser, de las cosas objetivas, etcétera, y de todo tipo de cuestiones. Por lo tanto, no se puede hacer un reduccionismo diciendo que la metafísica es un sinsentido o que tiene solamente un valor emocional o un valor puramente, diríamos, sentimental. Y considero que, al contrario, la metafísica también puede aplicarse a la ciencia, en realidad es la filosofía, y por lo tanto la ética también forma parte
de la filosofía con un cierto rigor, con una cierta profundidad que puede ser considerada como una ciencia humana en toda regla. De hecho, las ciencias sociales no son, en muchos casos, verificables de forma absolutamente científica, como es el caso, por ejemplo, de la historia y de otras ciencias, de la lingüística, por ejemplo, pero son conocimiento también riguroso. Por lo tanto, hay que distinguir entre el conocimiento científico y lo propio de las ciencias sociales y humanas, que también buscan la verdad, buscan el conocimiento objetivo, y aunque sean también ciencias interpretativas, también llegan a verdades, llegan a conocimientos seguros, y por lo tanto no se puede hacer esa diferenciación tan excluyente entre lo que es científico y lo que no lo es, como hace, por ejemplo, el propio Ayer. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.